Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 9 de julio del 2023. Y bueno, buenas noches Miguel, buenas noches Eliseo. Contamos con la presencia de un compañero, José Luis Saavedra, compañero ya habitual en el programa. Bienvenido compañero. Bienvenidos a todos. ¿Está Miguel? Hay alguna interferencia de algún micrófono, no sé qué pasa. Ahora no. Bueno. Hay un ruido, no sé si suena como ruido de fondo. Ahora no. Cuando yo hablo, tal vez. No, ahora no. Ok. Bueno, esperemos que justamente tengamos Ahora algunos sí. problemas técnicos. Espero que esto no afecte mucho. José Luis, ¿tú cómo lo escuchas? Tengo dos. Bien, yo escucho muy bien. Okay. Bueno, continuemos entonces. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos los que escuchan su programa Radio Rebelión. El día de hoy estaremos tratando, como es costumbre, los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. En el tema internacional estaremos hablando sobre la situación de Uruguay. Uruguay se quedó sin agua. Entonces, bueno, eso nos estará hablando el compañero José Luis Saavedra. Consideramos que este es un tema donde no es una sequía, es un saqueo. Luego pasaremos a hablar del tema de Perú, donde se prepara una nueva toma de Lima para este mes de julio. Un tema muy importante, sería la tercera toma de Lima. Están preparando las organizaciones para retomar movilizaciones en contra del gobierno impuesto dictatorial de Dina Boluarte. En el tema nacional estaremos hablando continuamos hablando sobre la crisis política, en este caso sobre todo el problema de las peleas, reconciliaciones, nuevas peleas que hay entre Evo Morales y Arce, ¿no? Y bueno, sus distintos bloques dentro del MAS, donde todas las peleas son entre ellos por temas de arriba, conflictos, acusaciones, donde no entra para nada la discusión de las necesidades del pueblo trabajador ni ninguna solución al respecto, ¿no? En ese mismo marco también, y bueno, contamos con un invitado también para esto, hablaremos sobre el tema del narcotráfico, la economía política del narcotráfico, y bueno, cómo hay estas mafias y poder que también entran y son parte de la discusión y de la crisis política que vive el país. Y hablaremos, bueno, continuaremos con el tema que quedó pendiente la semana pasada sobre las resoluciones y la realización del ampliado departamental del Magisterio Rural de La Paz. Como verán, es un programa bastante completo. Y bueno, de esta forma damos inicio a este programa de Radio Rebelión. Entonces nos vamos a Uruguay, vamos a hablar de Uruguay, y bueno, José Luis Saavedra preparó este tema. Bienvenido compañero, muchas gracias por su presencia. Y bueno, hablemos de Uruguay, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se quedó sin agua Uruguay? Y bueno, ¿cuál es la situación en general, ¿no? No, realmente preocupante, pero en principio gracias Beto por este espacio para poder reflexionar de manera, creo, conjunta, colectiva o comunitaria acerca de los problemas que más nos afectan y afectan a nuestros pueblos, a los trabajadores y a las comunidades campesinas, indígenas, originarias que hay en Bolivia y en América Latina y en gran parte del mundo. ¿Qué pasó en Uruguay? Pues que de pronto se quedó sin agua potable. Esto es algo muy grave. Como solemos decir en Bolivia, se veía venir, porque esta es una sequía de larga data en el Uruguay y en gran parte del cono sur, en el subcontinente, pero que poco o nada se hizo para resolver, diríamos, esta problemática del agua. Un antecedente importante del cual poco se habla es que el año 2014, agosto, los primeros días del mes de agosto del 2014, recordemos que Sao Paulo, una ciudad de más de 12 millones de habitantes, de un día para otro se quedó sin agua, literalmente sin agua potable. Y las escenas que se vieron luego de esta declaratoria de ausencia de agua fueron realmente apocalípticas. Los que nos están viendo o escuchando deben recordar, yo creo, la película Mad Max, la última sobre todo, creo que es la tercera, en que se ve que a una ciudad entra un carro llevando agua y este carro es escoltado por una multitud grande de soldados
militares para que el agua no sea saqueada, etc. Algo muy parecido se vivió en Sao Paulo, reitero, agosto del 2014, en el que una ciudad de más de 12 millones se quedó sin agua, sin un litro cúbico, sin un litro de agua, cúbico, sin un litro de agua. Bien, pues algo parecido ha ocurrido también en Montevideo, la capital de Uruguay. Bueno, en realidad en toda la zona metropolitana, que de pronto no hay agua. Montevideo y gran parte de la zona metropolitana del Uruguay, donde además, ojo, recordemos que el Uruguay no tiene más de 3 millones y un poquito más de habitantes, no es mucho. Y el otro dato que llama la atención es que más del 60%, entre 1.800.000 a 2 millones del conjunto de los habitantes del Uruguay viven en la ciudad de Montevideo, más del 60%, o sea, la mayoría del país vive en una ciudad. Por tanto, veamos que realmente la crisis del agua afecta a gran parte de la población del Uruguay, de Montevideo. Primero reitero que esta sequía es de larga data, de hace décadas en realidad, ¿no? Pero que ahora diríamos ha hecho crisis, ha estallado esta crisis con la extrema sequedad y sequía también que afecta a Montevideo y a gran parte del Uruguay, reitero, y a gran parte del cono sur del continente, es decir, sur de Brasil, Uruguay, gran parte de incluso Paraguay y también la parte la parte este de Argentina. ¿Qué ha pasado? Que las dos fuentes, represas, decimos en Bolivia, embalses, que proveen de agua a Montevideo, literalmente se han secado, no hay agua. De aproximadamente 60 millones de litros que tenía la represa San Severino, que es una de las más importantes, entre paréntesis, recordemos en Bolivia, San Severino es el patrón de las aguas, de las lluvias en realidad. La represa de San Severino, de 60 millones de litros que tenía como capacidad de almacenamiento, ahorita está con 2 millones. Y prácticamente esa es agua muerta, porque es la que queda ya prácticamente en el lodo de esta represa. Entonces es realmente muy grave lo que está ocurriendo. ¿Qué ha hecho de manera, diríamos, perentoria? Esto es exactamente. Está muy bien esa fotografía. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno, diríamos, lo que aquí llamaríamos municipal de Montevideo. Ha hecho algo que solo es posible en ocasiones de extrema necesidad del agua, de escasez del agua, ¿no? Eso que los especialistas llaman estrés hídrico, aunque el estrés hídrico es un concepto más amplio, en realidad es la falta de relación entre la cantidad de agua que se necesita y la cantidad de agua disponible. Y obviamente la cantidad de agua disponible es escasísima en Montevideo y lo que se necesita es muchísimo más. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno, digamos, de la ciudad? Ha mezclado agua dulce, que es la más escasa, con agua salada, con agua sobre todo del Río de la Plata, en realidad agua de mar, ¿no? Y obviamente esto genera un sabor muy, muy desagradable en el agua, aparte de los graves efectos en la salud que genera esta agua mezclada, esta agua con alto nivel de salinidad, con mucha sal, quiero decir, ¿no? Sobre todo en gente como yo que tenemos hipertensión, es prácticamente un veneno esta agua con altos niveles de salinidad, agua salinizada, agua mezclada con agua de mar, agua dulce mezclada con agua de mar. Pero no hay otra solución. Lo grave es que había que responder de alguna manera a esta extrema necesidad del agua. Por otra parte, el agua que se puede comprar, adquirir en las tiendas, supermercados, está cada vez más alta. El precio de anteayer, no tengo el precio de ayer, pero de anteayer estaba, ojo, fijémonos los bolivianos de lo que puede ocurrir también aquí, medio litro de agua embotellada está $1, 7 bolivianos, medio litro.
Fíjense, es mucho más caro. En este momento el agua está más caro incluso. Yo recuerdo que hace algunos años se decía que el agua iba a ser el petróleo del siglo XXI. En este momento está más caro incluso que el petróleo, que el combustible, digamos, ¿sí? Entonces, ojo, medio litro de agua embotellada, $1, 7 bolivianos. Es realmente muy, muy grave esto. Ahora, para no alargarnos mucho en el drama, que esto se puede ver además en varias otras fuentes de información, vayamos al segundo punto de esta breve exposición mía, que ¿cuáles son las causas? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿No? Cuando se le hizo esta pregunta al expresidente Mujica, al quien todo el mundo lo cita como el presidente modelo, ejemplar, digno de imitarse, etcétera, él dijo algo que al menos a mí me sorprende. Mujica dijo, nos dormimos todos, se nos pasó. O sea, no puede ser, esto es demasiada irresponsabilidad, ¿no? De pensar nos dormimos, se nos fue. El caso es que, reitero, la sequía viene desde hace bastante tiempo en Uruguay y poco o nada se hizo para prever, por ejemplo, en términos de construcción de nuevas represas y de almacenamiento de agua, esto no hay. Por tanto, ¿cuál es la causa real? Básicamente el agronegocio. Por eso es que la gente que se manifiesta en las calles está gritando a viva voz, no es sequía, es saqueo. ¿Dónde va el agua? Que obviamente los que conocen Uruguay, y Miguel conoce, Uruguay dispone de muchas fuentes de cursos de agua, ríos, lagunas, etcétera. Por tanto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde va el agua que se disponía, al menos así, en el pasado? Básicamente al agronegocio. Uno, a las empresas que producen, allá llaman pasta para papel, eh, árboles que dan su fibra para el papel. Esta es una fuente importante. La otra fuente son cultivos agrícolas, obviamente, monocultivos, básicamente cultivo de arroz. Uno puede decir, pero está bien que inviertan en su alimentación. No. El pequeño gran problema es que el 95% de la producción agrícola del Uruguay es para exportación. 95%. Lo que se produce, por ejemplo, en términos de arroz en concreto, que es el que consume muchísima cantidad de agua, es para la exportación, no es precisamente para la alimentación. O dicho de otra manera, solo el 5% de la producción agrícola del arroz consume Montevideo. A esto se añade, primero, entonces el agua va al agronegocio. Segundo, algo muy grave y que es común con Bolivia además, ojo, es que el agronegocio, los agronegociantes no pagan impuestos por el agua. Es lo mismo que ocurre aquí en Bolivia con el tema de la minería. Las grandes empresas mineras, grandes, pequeñas, medianas, ninguna empresa minera en Bolivia ninguna empresa minera en Bolivia paga por la ingente cantidad de agua que usa y abusa y contamina además, ojo, con todos los lixiviados de la minería. En Uruguay ocurre lo mismo con el tema de la agricultura. Los grandes agronegociantes, reitero, no pagan ni un centavo por el agua, lo cual es absolutamente injusto porque todos los ciudadanos que consumimos unos cuantas, no sé, decenas de litros en nuestro consumo diario, tenemos que pagar sí o sí por el agua que consumimos en nuestros domicilios, casas, etc. El agronegocio que utiliza millones de litros por día, ojo, millones de litros por día, no paga ni un centavo por el agua. Entonces, esa agua que debería ser para el consumo humano, en gran medida va para el agronegocio y por tanto para los commodities, para la producción de productos de exportación, quiero decir. ¿Sí? Esto es muy grave, por eso reitero, es que los manifestantes dicen no es sequía, es saqueo. Entonces, la sequía es resultado del saqueo que generan las empresas agrícolas, la agroindustria, el agronegocio para la exportación, además, no es siquiera para la alimentación interna. Bien, finalmente, ¿qué consecuencias podemos sacar de esta grave sequía que afecta? Que reitero, es ciertamente este es un fenómeno global, es parte de lo que se llama no solamente cambio climático, que eso es connatural a los ciclos del planeta Tierra, a los ciclos de vida del planeta Tierra, es crisis climática. Es decir, una crisis generada por la voracidad, por la depredación, por la devastación capitalista de las grandes empresas capitalistas, sobre todo hidrocarburos, sobre todo minería y sobre todo
monocultivos, agronegocio, agricultura de exportación, agricultura mecanizada, transgénicos y un largo etcétera. Estas empresas, reitero, mineras, hidrocarburíferas y agronegociantes son las que están acaparando, prácticamente monopolizando el uso y devastación, depredación del agua potable, que debería ser prioritariamente, así lo dicen las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano, debería ser destinado prioritariamente al consumo humano, no lo es. Entonces, primera cuestión importante como lección a tomar en cuenta, si bien tiene que ver con el cambio climático, la crisis climática, recordemos que la anterior semana han sido los días más calurosos en los últimos 70 años en la vida del planeta. Ojo, 17 grados centígrados temperatura global, en relación con el año pasado que era 16.5. O sea, es evidente que está subiendo todo lo que se llama calentamiento global. Ahora, y con esto voy terminando, ¿cuál es la causa del calentamiento global? ¿Cuál es la causa de esto que llamamos crisis climática? Hay gente, de manera, yo no diría solamente estúpida, sino de manera adrede, alevosa, intenta atribuir las cuestiones del cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, escasez de agua, todos estos fenómenos, a simplemente los ciclos naturales del planeta, lo cual no es verdad. Tiene una causa eminentemente no solo antropogénica. Eso está bien, pero no es toda la verdad. Es decir, no es que todos los seres humanos somos responsables, que eso incluso organismos como las Naciones Unidas suele decir, todos somos responsables. No es verdad. Las empresas capitalistas, mineras, hidrocarburíferas y agronegociantes son las principales responsables de la depredación del agua, del consumo abusivo, del uso abusivo del agua. Entonces, si realmente queremos resolver de manera estructural el tema del agua, no solo es cuestión de acudir a la buena voluntad de las personas, que yo sé que esos mensajes circulan todos los días, ¿no? Cuida el agua, haga consumo racional del agua, dúchese menos tiempo, cositas así, diríamos, que no resuelve. Ese no es problema estructural. El problema estructural es que el capitalismo es eminentemente depredador de los recursos naturales y fundamentalmente del recurso agua, que es vital ciertamente. No hay vida sin agua, así de fuerte y de directo tenemos que ser. No hay agua sin vida. Perdón, no hay vida sin agua, ¿no? Y por supuesto que el agua es fundamental para la vida. Entonces, si realmente queremos resolver esta problemática, no es cuestión de acudir a la buena voluntad, o no solo a la buena voluntad de las personas, sino hay que transformar el sistema capitalista de depredación, de muerte, de genocidio, de etnocidio que nos causa el modelo capitalista. Esa es la causa fundamental. Yo tengo un libro que se llama, el título no es muy adecuado, pero en su momento lo titulé La Pachamama. Otra clase está la Pachamama, así se llama el librito, otra clase está la Pachamama. Yo ahí pongo lo que era el título original del libro, a partir de una frase que en Estados Unidos fue muy famosa cuando se decía, es la economía, estúpido se decía, ¿no? Aquí el tema no es solo cambio climático, es fundamentalmente el sistema capitalista que depreda de manera absolutamente irracional en función de la mera ganancia nuestros recursos naturales, recursos vitales, bienes comunes. Hay varias maneras de llamar a esto, pero cuyo elemento fundamental es el agua. Entonces, si en verdad queremos resolver el tema del agua, tenemos que pensar y hacer, no solo pensar, transformar este sistema capitalista. Lecciones para Bolivia. El 2016, recordemos, La Paz, la ciudad de La Paz se quedó sin agua, literalmente sin agua. Y no solamente por la rotura de algún caño, diríamos así, mayor o cañería mayor o madre, se decía creo en esa época, sino porque también en Bolivia, y con esto cierro, sí, los hidrocarburos, la industria hidrocarburífera va usando de manera también abusiva el agua. Esto lo podemos ver en toda la zona del Aguaragua. La minería, decía, y reitero, en Bolivia, tanto en la parte andina como en la parte amazónica, usa igualmente y contamina el agua de manera absolutamente irracional, ecocida y etnocida, y no paga ningún tipo de impuestos por el agua. Y también hay que ver que el agronegocio, la agroindustria, los monocultivos, sobre todo de soya,
en el oriente del país, en Santa Cruz fundamentalmente, y ahora con pretensiones de extenderse hacia el Beni, con el Plus, con el cambio de Plus, y también a la Amazonía norte de La Paz. Estos son los fenómenos que utilizan procesos productivos, bueno, saqueadores, pues en realidad, que usan demasiada agua. He estado buscando estos días cuánta agua utiliza el agronegocio. Lamentablemente en Bolivia no hay datos. No hay quien se anime a investigar. A las universidades habría que pedir y exigir que hagan esta investigación de cuánta agua usa y abusa el agronegocio en la agricultura de exportación en Santa Cruz. Lamentablemente hasta el momento no tenemos esos datos, pero sí es evidente, basta con ver cuánta cantidad ingente de agua usa el agronegocio en Bolivia. Y claro, ya tenemos problemas con el tema del agua, no solamente en Santa Cruz, sino, último dato, en La Paz. El agua, las represas que proveen de agua a La Paz están severamente contaminadas por la minería legal y por la minería ilegal. No solamente la minería del oro que está contaminando los ríos de la Amazonía, sino las represas que proveen de agua a la ciudad de La Paz están severamente contaminadas con agua, con metales pesados. Esto es muy grave y más grave aún porque no veo yo que la gente se esté movilizando, ni siquiera que proteste por estos usos abusivos del agua en Bolivia, por la minería, por la agroindustria y también por hidrocarburos. Creo que es momento, y esta creo que es la lección más importante de lo que está ocurriendo en Uruguay, de que reflexionemos en Bolivia acerca de que esta crisis del agua, la escasez total del agua, puede también afectarnos en cualquier momento y debemos estar preparados frente a estas crisis tan severas, tan dolorosas como la que ahora está afectando a la ciudad de Montevideo. Bueno, estos son algunos de los datos que quería compartirles con ustedes. Quizás Miguel podrías añadir algo más. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, José Luis. Miguel. Sí, bueno, yo recuerdo primero dos cosas. Esto es un fenómeno general, como decía José Luis. Por ejemplo, en Perú hace años ya se acuñó una consigna: el agua vale más que el oro, que era de los agricultores que luchaban contra la minería. En Ecuador hay una organización, una de las más importantes, que ahora también es política y es social, que se llama Somos Agua, diciendo algo muy concreto, que el ser humano está en gran medida hecho de agua, y que sin eso obviamente no existirían. Y sí, el caso de Uruguay viene de hace años el debate. Yo no recuerdo la fecha exacta, pero hace unos 15 años, cuando Uruguay empezó a producir papel, el debate fue justamente ese, que las plantas que traía de producción de papel iban a provocar sequía. Estaba Mujica gobernando. Obviamente dijeron, no, pero ¿cómo va a provocar sequía? ¿Por qué trajeron esa planta? ¿Por qué empezaron a producir? La trajeron empresas suecas que no aceptan que se planten en Suecia, porque provocan sequía. Y entonces, claro, como funciona el imperialismo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a mándele a un país del tercer mundo, que total, ellos se le aguantan. Entonces sí, el problema es grave, claro, ahora llegó a la eclosión, digamos, pero eso está pasando en muchos países de América Latina. Y efectivamente el desastre que está provocando en Uruguay es responsabilidad de todos los gobiernos, no solamente del actual, que es de derecha, digamos, sino también del anterior, del Frente Amplio. Y por supuesto hay una resistencia del pueblo uruguayo, una indignación, ya hay, ¿cierto?, ante un desastre que la gente no se esperaba. Los ríos que van hacia zona sur de la cuenca del Paraná,
han venido bajando su caudal desde hace años, y tiene que ver con todo el ciclo del agua. Es decir, la disminución de la vegetación que acumula agua, y básicamente la región selvática, no el monocultivo, provoca que el agua no regrese, digamos, a las fuentes. Porque el agua sale de los Andes y baja por un lado por el Amazonas, por el Paraná. Son las dos grandes cuencas. Y hay otras, ¿no? Pero esas son las dos principales, las más grandes, gigantescas. Eso ha disminuido muchísimo. Obviamente no es el problema actual en Buenos Aires, porque Buenos Aires está más hacia el oeste, sobre todavía el río. En el caso de Montevideo está sobre el río de la Plata, que es el río más ancho del mundo, que es la salida del Paraná al mar, pero ya mezclada con agua salada, como decía José Luis. Entonces, claro, no pueden usar esa agua. Ahora, esto no lo previeron los gobiernos, no lo previeron, porque era limitar el agronegocio. Ese es el problema. Y el problema del capitalismo es justamente ese, que lo que importa siempre es la ganancia. Y lo demás, bueno, se verá. En el futuro se verá qué hacemos. Por ahora hay que ganar. Por ahora necesitamos esto, por ahora necesitamos... y eso es la lógica en todas partes del capitalismo. Y a veces la disfrazan también con discursos de que se han hecho reuniones climáticas y qué sé yo, pero no se hace nada efectivo, me refiero, porque algunas medidas se tomaron, claro, pero no hacen nada efectivo. Entonces, bueno, esto es una alerta para América Latina. Digamos, si falta uno en Uruguay, ¿qué va a pasar en Bolivia? Es un país cuyo altiplano ya le falta siempre agua, y también a los valles, a los valles altos. Entonces, esta situación es grave, es una alerta tiene que ser una alerta para Bolivia. Eso quería decir, digamos, y por eso hay que difundirlo y hay que, no solamente por solidaridad con los uruguayos, sino por las consecuencias que la falta de agua puede tener para Bolivia, que también justamente hay, que ya dijimos en el programa pasado, el tercer país en destrucción de bosques. Y esto implica menos agua. Eso está clarísimo, ya está estudiado, ya no hay ninguna duda de eso. Muy bien, muchas gracias, Miguel. No, muy importante este tema y bueno, rescatar eso, ¿no? Que no se está tratando de que haya una sequía, ¿no? Sino de la explotación desmedida que hay, y bueno, como bien señalaba Miguel, ¿no? Donde no importa el futuro, ¿no? Es explotar y la ganancia ahora y bueno, ya se verá en el futuro, ¿no? Y bueno, ese futuro ya está llegando, ¿no? Y ese futuro donde no hay agua, bueno, ya lo están viviendo en Uruguay hoy, y eso puede pasarnos en cualquier momento. Ya nos pasó, como decía José Luis, ¿no? Hace algunos años en la ciudad de La Paz, es un problema constante en Cochabamba, en Potosí, en Oruro, hay problemas, fuertes problemas de este tipo con sequía, no hay agua, ¿no? Para la producción, y bueno, es un problema general, ¿no? Y bueno, es importante tomar acciones ya, ¿no? Y bueno, lo que decía José Luis es muy importante, ¿no? O sea, no es posible que haya subvenciones para las grandes empresas agroindustriales, ¿no? Para los grandes terratenientes, mientras, o sea, que no pagan, digamos, por el consumo de agua, mientras que todos los ciudadanos sí pagan, ¿no? El otro problema con esto también es el tema de las mineras, ¿no? Las mineras que consumen gran cantidad de agua, en muchos casos igual no pagan, ¿no? O pagan muy poco, a diferencia de toda la población. Y realmente estamos hablando de grandes cantidades de agua, ¿no? Alguna vez se hablaba que San Cristóbal consumía la ciudad de La Paz en un día. San Cristóbal gastaba en un día lo que la ciudad de La Paz consumía en un año, ¿no? Y cosas similares. Entonces, bueno, eso es muy importante para tomarlo en cuenta. Y bueno, agradecemos la presencia de José Luis y bueno, invitarlo a que pueda continuar para comentar los siguientes puntos, ¿no? Bien, nos vamos de Uruguay, nos trasladamos hacia Perú, recordando, digamos, todas las movilizaciones que hubo ya el año pasado frente a la imposición del gobierno de Dina Boluarte, donde exigían que se vayan todos, esa es la consigna central,
tanto Dina Boluarte como el Parlamento de corruptos que le impuso como presidenta, ¿no? Hubo grandes movilizaciones, una represión brutal por parte de ese gobierno, y bueno, muchos compañeros, muchas personas del pueblo peruano que fallecieron, muchas otras que terminaron heridas, arrestos, bueno, realmente una situación brutal, con lo que lograron calmar un poco la movilización, pero en esencia es, bueno, esto continúa, el malestar continúa, ha habido en general uno de los elementos igual recientes es que incluso Dina Boluarte permitió el ingreso de militares estadounidenses al territorio peruano, y bueno, justamente para fortalecer un gobierno que no tiene respaldo popular, ¿no? Las encuestas están claras, la mayoría de la gente quiere que se vaya, y bueno, se está convocando para este julio a una nueva toma de Lima, ¿no? Entonces, Miguel, por favor, coméntanos un poco más sobre esto. Sí, hay para compartir una foto, que es la foto del Si me la periodo pasas, de Trabajadores Unidos, si podés compartirla sería bueno. muy bien. Eh, bueno, eh, lo que pasa simplemente es que el gobierno, como lo hemos dicho ya varias veces, de Boluarte es totalmente ilegítimo, que siendo ella vicepresidente de Castillo, subió cuando lo destituyeron, se alió a la derecha, y hoy gobierna con el Congreso contra las decisiones populares, que tienen un 70-80% de repudio, se niega a llamar a elecciones, se niega a seguir gobernando, en contra de la voluntad del pueblo. Por eso esta nueva movilización, digamos, arranca del sur, como la otra, de Puno, pero también de otras localidades del sur, y va hacia Lima el 19 de julio. El Partido de los Trabajadores Unidos está llamando a apoyarla, a ser parte de ella. Si permite compartir, Beto, para mostrar la tapa del periódico. Claro. Ahí está, Miguel. A ver, espérate que me perdí. ¿Cómo es? Acá. Bueno, esta es una de las organizaciones que llama, es el Partido de Trabajadores Unidos, junto con las organizaciones del sur de Perú. Veremos qué pasa, pero evidentemente un gran descontento popular. En Perú aumentó la pobreza. Hay todo tipo de problemas, entre ellos también el problema del agua, la agricultura, por la minería imperialista, y un gran descontento de la gente que se siente que ninguno de los que gobiernan, ni el Parlamento, ni Boluarte, lo representa, que se han enquistado en el poder, y el discurso del poder es el mismo que era a principios de año. Salió un general a decir que la toma de Lima está organizada por Sendero Luminoso, lo cual es un disparate. Sendero Luminoso fue una organización guerrillera de hace años, obviamente muy fuerte en la época que existió, pero ya no existe más, o existen como zonas marginales. Lo que hay es una organización popular. Recordemos que en enero, febrero, marzo, se acusaba por un lado a Sendero Luminoso y por otro lado a Evo Morales
de organizar las movilizaciones, lo cual es casi un chiste, porque Brunner no tuvo nada que ver con las movilizaciones populares de Perú, y porque sus reclamos son absolutamente legítimos, como digo, que tienen que ver con otra cultura, con respeto, con defender las leyes laborales, con el tema de salario, es decir, todos los problemas que sufre la gente en muchísimos lugares. Y con, como digo, con un gobierno que la gente no se siente en absoluto representada. Así que bueno, esto repetiré la semana que viene, seguramente habrá más elementos, más datos, pero queríamos adelantar este hecho. El 19 de julio, si se da la toma, sería importante, incluso hay que pensar en hacer alguna actividad aquí, de propaganda, de conferencia de prensa, no sé, pensaremos en algo, en solidaridad con el pueblo peruano, ¿no es cierto? Y desde ya no estar en la radio. Eso. Es cierto, muy importante, Miguel, y bueno, toda la solidaridad, todo el apoyo a esta lucha que desarrolla el pueblo peruano, muy importante esa nueva toma de Lima, y bueno, toda la solidaridad, todo el apoyo desde acá, ¿no? Como dices, hay que tratar de organizar y preparar algo para, bueno, apoyar también desde los distintos países, desde los distintos espacios, esta nueva toma de Lima. Bien, pasamos al tema nacional. Por favor, Sí, 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 permíteme unos segunditos nada más. claro. No, coincido con ustedes en que la lucha de los hermanos y hermanas del Perú, sobre todo aymaras y quechuas, chancas también, tiene que ser apoyada por todos los que no solamente, digamos, estamos en el campo popular, sino también los que estamos contra los regímenes represivos, dictatoriales y en realidad criminales, como el del Perú, de Diana Boluarte. Hay una cuestión muy interesante que está ocurriendo en estos días, meses, diría yo. Le comentaba antes de empezar el programa a Miguel y me parece importante reiterarlo. Por una parte, sí, el 19 de este mes, julio, va a haber la tercera toma de Lima por parte de las poblaciones movilizadas del Perú, fundamentalmente aymaras y quechos. Pero lo importante es aquí el número, tercera toma de Lima. Los hermanos y hermanas que se están movilizando en Jujuy también están hablando, fíjense esta coincidencia maravillosa, el tercer malón de la paz. Los dos anteriores malones, que quieren decir movilizaciones masivas, sobre todo de poblaciones indígenas, comunarias, dicen en el norte de Argentina, en el siglo XIX, fíjense la memoria tan maravillosa que existe, hicieron los anteriores malones cuando los gobiernos, las dictaduras de Rosas y compañía, pretendían exterminar a los pueblos indígenas de la Pampa Argentina y del conjunto, diríamos, de las tierras que luego se destinan para la agricultura de exportación, etcétera, sobre todo de trigo. Es interesante entonces esta memoria histórica que sustenta tanto las luchas del sur del Perú, que van a estar presentes en Lima, de hecho ya están viajando hacia Lima para el 19, como esta lucha heroica de la gente de Jujuy, del cual, salvo los dos programas anteriores que hicieron en esta radio Rebelión, poco se habla en Bolivia acerca de esta interesante, importante, significativa, históricamente significativa lucha de los hermanos y las hermanas de Jujuy. Pero es interesante, reitero, esta relación entre la tercera toma de Lima y el tercer malón de La Paz. Además, ojo, La Paz, porque en realidad se trata en ambos casos de la defensa de los derechos democráticos, la defensa de las libertades, y en ambos casos, tanto en Jujuy como, con esto cierro, como en el caso de el sur del Perú, la tercera toma de Lima, es, ojo, contra el racismo. En el Perú, recordemos las declaraciones del congresista, me acuerdo ahora el nombre de este tipo tan desagradable, quien dijo que ni los animales, dijo algo más grave, pero es que ni los animales, decía, exponen a sus crías al peligro para criticar racistamente, yo diría fascistamente, el que las mujeres del sur del Perú, del sur andino,
vayan a las manifestaciones efectivamente con sus niños y con sus niñas, con sus hijos. Pero esta comparación tan racista, tan fascista, del parlamentario del Perú está teniendo, y no solo de él, yo he escuchado varias otras declaraciones de congresistas, varones y mujeres del Perú, que hacen ellos dicen crítica, en realidad es racismo puro y duro, racismo colonial, racismo fascista, igualmente que en el caso de Jujuy, que también las poblaciones que portan la huipala son también racializadas, ojo, ¿no? Bueno, allá en Argentina es hasta gracioso, ¿no? Porque les dicen, deben ser bolivianos, ¿no? A la gente que marcha portando huipalas, sí. Pero es interesante estas relaciones históricas y de movilización y de lucha por los derechos, tanto en el caso del Perú como en el caso de Jujuy, y en todo el norte argentino en realidad, porque no solo es Jujuy, no solo es eh, también parte de Salta, también parte, hasta La Quiaca, hay movilizaciones que se están generando en plena frontera, etcétera, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento interesante de resurgimiento de las poblaciones indígenas originarias comunitarias y que creo que sí, y yo les agradezco mucho que en este espacio, en este programa y en esta radio se hable de estas interesantes luchas, movilizaciones y por supuesto, reitero también, como decía Miguel, toda nuestra solidaridad, por lo menos en la difusión de esta información y de lo que se vayan a generar próximamente estas luchas, tanto en el Perú como en el norte de Argentina. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Y en todo el apoyo, toda la solidaridad de los compañeros, bueno, de Lima, y bueno, también a propósito de lo que señala José Luis, bueno, la lucha que continúa en Jujuy, ¿no? Que siguen las movilizaciones y sigue la lucha contra, bueno, lo que cubrimos en el programa anteriormente, ¿no? Ese gobernador en Jujuy que está imponiendo unas medidas muy represivas, van a imponer una modificación a la constitución provincial, y bueno, muy restrictiva, y bueno, está el problema del litio de por medio, etcétera, ¿no? Con todo el apoyo a ambas luchas, que bueno, son muy cercanas a nosotros, ¿no? Y como decían, digamos, estamos bastante relacionados con Bolivia con ambas luchas, y bueno, todo nuestro apoyo a Perú, los compañeros de Jujuy, y bueno, prepararnos para la solidaridad más amplia en la tercera toma de Lima. Bien, pasando al tema nacional, lo que sucedió estos últimos días, que bueno, que ya viene desde mucho antes, es los constantes peleas, pugnas muy fuertes, cada vez más profundas, entre los sectores de Evo Morales y de Arce, ¿no? Se evidenció esto ya, como pudimos y hablamos la semana pasada, respecto a la destitución y restitución de Castillo, del ministro, donde, bueno, al final hicieron un bloque en común entre los sectores de Comunidad Ciudadana, creemos, de la derecha tradicional, con el sector de Evo Morales para destituir a un ministro muy fiel al presidente, ¿no? Arce. Y bueno, este cumplió la destitución para volverlo a posicionar como ministro, ¿no? Bueno, lo que pasó estos últimos días, bueno, fue interesante cómo se cubrió que había un encuentro, que hubo un encuentro entre Evo Morales y Arce en La Habana, donde trataron de solucionar sus problemas, donde trataron de llegar a un acuerdo y solucionar toda la división, evitar en esencia la división del MAS, que es un hecho y que ya se está dando, y producto de eso es que, bueno, se pudieron encontrar y estuvieron muy felices, y hubo esta fotografía donde se encontró muy felices, riendo juntos, amenamente, lado a lado, en un acto en el Chapare, que era por los Juegos, bueno, los Juegos Plurinacionales, Juveniles Plurinacionales, que, bueno, se realizaron justamente la final en Villa Tunari, ¿no? Y bueno, ahí está muy felices todo, pero bueno, eso no, bueno, y claro, hubo algunos de los dirigentes del MAS señalaron de que no había problema, que tenían que estar bien. Loza salió a decir que nunca hubo problemas, que siempre su relación es muy buena, nunca estuvieron peleados. Andrónico llamando a que les dejen solucionar sus problemas a ellos, que no se metan, que no a los entornos de ambos, y que los dejen conversar y discutir entre ellos, ¿no?
pero al poco tiempo nuevamente se muestran las pugnas y los problemas. El día viernes ya Evo Morales salió a declarar cuestionando un poco las políticas del gobierno respecto al litio y claro, que está mintiendo, que no se cumplió, que yo he hecho esto anteriormente, que todo lo que está exportando el litio fue obra de mi gestión, no es de la gestión de Arce, mostrando esa división nuevamente, ¿no? Como, o sea, tratando de mostrar que no son lo mismo, que son muy diferentes, igual cuidando un poco algunas palabras, pero en esencia mostrando esa situación de confrontación, ¿no? Entonces estamos en ese marco donde actualmente en Bolivia la principal oposición al gobierno de Arce es necesariamente el sector de Evo Morales, ¿no? Y en ese marco, bueno, pues todas las pugnas que se están viviendo, bueno, constantes ataques, acusaciones cada vez más fuertes, y que en todo esto no se señala, no se habla para nada de los problemas del pueblo trabajador, ¿no? Son básicamente una serie de pugnas alrededor de, bueno, las grandes discusiones que hay, que son los cargos, los espacios de poder y denuncias, ¿no? A distintos sectores de los entornos de ambos, ¿no? Bueno, esa es la situación en general de estas pugnas constantes entre el sector evista y el sector de Arce, ¿no? En ese mismo tono, igual hubo una reunión en Santa Cruz, donde se invitó a Choquehuanca, y el sector de Evo Morales ya criticaba esto, ¿no? Como una muestra más de que es una situación irreconciliable, ¿no? Y claro, ya hablan de que se rompen los principios, se atacan ampliamente entre ambos, que los programas son diferentes, pero no se sabe cuáles son sus programas, ¿no? No se sabe qué diferencias tienen ni el sector de Evo Morales, el sector de Arce, respecto a los grandes problemas centrales del pueblo trabajador, ¿no? Respecto a la economía, respecto a cómo quieren manejar el país, bueno, no se dice nada de eso, ¿no? Simplemente son los ataques constantes de uno a otro sector. Bien, ya lo tenemos conectado al compañero Raúl Prada. Bienvenido, compañero. Con él justamente vamos a charlar del otro aspecto de esta pugna y de este problema que hay a nivel nacional. Bienvenido, compañero Raúl. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Radio Rebelión. Muy contento de estar aquí. Recién me articuló, me he perdido la conversación con José Luis Saavedra, me hubiera gustado escucharlo, pero como van a grabar y voy a tener el enlace y voy a tener el gusto de escucharlo a José Luis, que seguramente su análisis ha debido ser muy pertinente. Bueno, lo tenemos a Raúl para conversar justamente sobre otro aspecto de la crisis política, que es este tema de narcotráfico, ¿no? Las mafias y el poder, ¿no? Una economía política del narcotráfico, ¿no? Y bueno, Raúl estuvo trabajando un poco este tema y habló de este tema en otros medios y bueno, quisiéramos que nos comente, ¿no? ¿Cuál es su visión en el marco de las pugnas que hay actualmente en el país? ¿Dónde entra el narcotráfico en todo esto, ¿no? ¿En qué lado está? ¿Cómo está? Bueno, ¿cuál es la visión que tiene Raúl Prada bueno, de la situación del narcotráfico en la crisis política del país, ¿no? Ya. Bueno, para empezar, yo creo que es necesario de alguna manera opinar sobre lo que se ha venido llamando pugnas del MAS. Yo creo que no tiene que ver con eso, yo creo que tiene que ver con una implosión que se ha venido gestando hace mucho tiempo. Es una insurrección que se ha ido elaborando desde el gasolinazo, desde el 2010, y se ha expresado de manera muy fuerte después del gasolinazo, que ha obligado al gobierno a retroceder en su medida debido a una movilización impactante, sobre todo concentrada en el Alto, que amenazaron y quemaron las fotografías de Evo Morales y Álvaro García y dijeron sabiamente de que no habían nacionalizado los hidrocarburos. Después vino la crisis del Tipnis, donde fueron otra vez derrotados por 95 comunidades del Tipnis y no pudieron de manera oficial, podemos decir, y abierta,
construir la carretera que atraviesa el bosque, porque por donde querían construir es el bosque, no es la zona poblada. La zona poblada está entre el río Isiboro, Secure y Choa. Por ahí no iban a construir la carretera, sino por donde hay solamente dos comunidades, porque además había concesiones a dos transnacionales de petróleo de un territorio indígena, lo que no podían hacer, y por otra parte querían ampliar la frontera agrícola de la coca excedentaria y abrir la ruta de Rondonia al Pacífico para el ganado, la carne de ganado de Rondonia. Es decir, ahí estaban metidos el gobierno de Lula y el gobierno de Evo Morales Ayma contra la Constitución y contra los pueblos indígenas, pero fueron derrotados con la marcha de la 8ª marcha indígena. Después vino el Código Penal, el conflicto del Código Penal, donde volvieron a ser derrotados. No pudieron poner un código que de manera abierta y descarada criminalizaba la protesta. Entonces, fueron derrotados 3 veces y además electoralmente fueron derrotados con las elecciones de magistrados y con el referéndum. Entonces, era una implosión. Una implosión quiere decir que se derrumba por dentro el edificio, que no había una columna que podía sostener, todo estaba podrido. Entonces, lo que hubo el 2019 sencillamente era la culminación de una insurrección que se venía labrando desde hace tiempo. A mí me sorprende mucho que los medios de comunicación, los analistas políticos y los medios políticos, medios políticos, no solamente medios de comunicación, estén con la cantaleta de que si hubo o no hubo golpe, unos que dicen no hubo golpe, otros que dicen que hubo golpe. Es decir, es discusiones artificiales que no corresponden a los hechos. Lo que corresponde a los hechos es lo que se puede llamar de manera muy taxativa la implosión del MAS y del gobierno de la forma de gubernamentalidad clientelar y corrupta. Y lo que se ha dado es una insurrección donde duró unos 20 días, pero que es la culminación de lo que se venía de antes. Y en los 20 días no solamente participaron las pititas, participaron mucha gente, participaron los voluntarios bomberos que fueron a apagar los incendios en la Amazonía y el Chaco, que denunciaron que las mismas comunidades de colonizadores estaban volviendo a encender los incendios y por lo tanto estaban muy comprometidos en un tráfico de tierras con los ganaderos, quienes esperaban que Evo Morales cumpla con su promesa de vender carne a China. Entonces, todo es un modelo extractivista, ¿no? Colonial del capitalismo dependiente, pero además con niveles muy elevados de ecocidio, de etnocidio, que en el fondo es un genocidio, pues. Es decir, lo que está en el medio es el crimen político. Es decir, lo que me llama la atención es que no se ve eso. Entonces, lo que hay que discutir es implosión, es una implosión. Y lo que ha ocurrido es de que cayeron por implosión, por una insurrección que fue detenida por un acuerdo entre el MAS y la derecha. El operador fue Tuto Quiroga, que salvó al MAS. Es decir, hubieron no solamente una reunión en la Católica, sino varias reuniones donde pactaron entre ambos, derecha y MAS, evitar la insurrección, que se venía con todo. Se venía desde la marcha de los suboficiales contra el racismo, se venía con el levantamiento de los policías, de las policías desde abajo, con la llegada de mineros de Potosí. Es decir, era una insurrección lo que estaba en marcha. Y después, obviamente, hubo un levantamiento de oficiales que tomaron presos a coroneles y generales del ejército. Eso no se dice. Lo que hubo es una insurrección que fue encubierta, donde participaron también en el encubrimiento los medios de comunicación porque desinformaron. En realidad,
todo el mundo se metió en una discusión falsa que si hubo golpe o no hubo golpe cuando había una insurrección. Y lo más grave es de que pactaron para evitar la insurrección, la derecha y el MAS. El gobierno de Yanine Áñez fue sencillamente un pacto entre ellos, y ahí están pues la participación en el Congreso del MAS, ahí están las firmas de las organizaciones sociales que participaron y fueron a una reunión en el Palacio, ahí están las firmas de las organizaciones del Alto con el hijo de Jerzy Justiniano. Es decir, hubo pues un pacto, y yo no entiendo cómo se olvidan tan fácilmente de todo lo que ha ocurrido y se dedican a discusiones falsas, manteniendo una desinformación atroz a la gente. Entonces, eso es lo que ha pasado en el FMI. Lo que tenemos que discutir ahora es eso, es el retorno a la implosión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sencillamente el gobierno de transición lavó la cara al MAS, les lavó la cara porque cometieron los mismos errores, continuaron con su misma política de baja intensidad de corrupción y corrupción institucional. Es decir, continuaron con la misma política, las mismas prácticas que los gobiernos de las gestiones de Evo Morales. El gobierno de transición no fue otra cosa que un remedio totalmente un poco más grotesco que el del MAS, pero en menor escala. Entonces, ¿qué se llama? Lo que hicieron es lavarles la cara, y cuando volvieron, que se llama, volvieron con un 55% porque se debe a un bloque que no es del MAS, un bloque donde estaban los yungueños, donde estaban los de más suyos, Felipe Quispe, que sí participaron en una insurrección nueva ya contra el gobierno de Yanine Áñez. Y estaba la gente del MAS que se quedó aquí, se formó un bloque y lo propusieron a David Choquehuanca como candidato a la presidencia. Y obviamente no fue el candidato a la presidencia porque no quisieron los de la cúpula del MAS de Buenos Aires, el jacobino, ¿no?, de la época del terror, y Evo Morales no quisieron, pues. Entonces, como siempre y como de costumbre, David se quedó callado y dejó que, digamos, no sea candidato, y volvieron con el 55%, pero gracias al bloque que propuso la Federación Campesinos de La Paz, Oruro y Potosí. Entonces, lo que hay aquí es una implosión. O sea, se ha vuelto como en una especie de regresión de video atrás, a su caída anterior, se están cayendo. Es decir, aquí no hay salida, es decir, ellos no tienen salida. Y la gente, inclusive de oposición, salvo contadas excepciones que son mujeres, en realidad, que son bastante destacadas, pero la oposición cumple un papel de complementariedad en esta decadencia, porque no hay oposición. Es decir, la oposición sencillamente repite lo mismo, como que aceptando de que la pelea va a ser entre ambos, o si están unidos o no. O sea, cuando todo se ha caído todo esto, o sea, no va más. Y encima estamos ante una crisis económica de largo aliento. Se han tirado 200.000 millones de dólares durante 10 años, justo la década que habla en su libro apócrifo Arce Catacora, que se llama El socialismo comunitario. Es un texto apócrifo, porque lo único que habla no es del modelo social comunitario, porque no tiene nada que ver con el modelo social comunitario. Son estadísticas de los ingresos del Estado durante la época de altos precios de las materias primas. Entonces, ¿qué se llama? Se han tirado los 200.000 millones de dólares, y lo único que nos muestra en su libro Catacora es sencillamente el ingreso, el gran ingreso que ha tenido el Estado durante 10 años. Y lo que está demostrando, no lo dice, obviamente, es que se han tirado los 200.000 millones de dólares de ingreso, no del Producto Interno Bruto, que es mucho más. Entonces, se han tirado eso, se han tirado 17.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Tenemos 20.000 millones de dólares de deuda externa y 20.000 millones de dólares de deuda interna. Esa es la crisis. Y lo espantoso es de que tanto oposición como el MAS discuten, digamos, esto, qué salida va a haber, políticas, sin entrar al fondo del problema. Entonces, esto se ha caído. Y lo grave, pero lo más grave no es eso, lo más grave es que aparte del pueblo está totalmente embaucado, discutiendo si es uno o los otros, si se van a unir, si no se van a unir.
Es decir, el pueblo es cómplice de este desastre, del asesinato de los impostores del proceso de cambio, porque no han cumplido en ningún momento con la Constitución. Ese es el fondo del problema. Ahora, el contexto de todo esto es lo que tú has hablado y es mi tarea ahora hablar de eso. El contexto de todo esto es de que el lado oscuro del poder ya ha tomado hace tiempo el lado institucional del poder, y el lado oscuro tiene que ver con las formas paralelas del poder, con los controles territoriales, obviamente con la economía política de la cocaína, con los carteles que controlan Bolivia, carteles que tienen que ver con Sinaloa y con otros carteles mexicanos y con el cartel colombiano, en disputa con los carteles brasileros, el PCC y el Vermelho, que están en Santa Cruz y ya están metidísimos, digamos, ya en la producción de cocaína, en el tráfico de cocaína. Bolivia produce 300 toneladas de cocaína al año. De eso, ¿qué es lo que muestra pues el gobierno? Ni el 10%, pues. Y creen y quieren decirnos de que han pescado un laboratorio, han pescado 10 kilos. Ahora están discutiendo de que media tonelada se ha hallado en España. Todo el mundo cierra los ojos, no es el único avión, son muchos aviones que ya han entrado, pues. La economía política de la cocaína no funcionara si estos fueran realmente golpes. El narcotráfico no son golpes, el narcotráfico es el costo, un costo que ni siquiera llega al 10%. La economía política del narcotráfico funciona bien, por eso sigue funcionando. Lo que vemos es lo que pescan, que es ni el 10%. Lo que no vemos es lo que funciona. Eso es el tema de fondo. ¿Y cuándo comenzó esta historia? Obviamente no ha comenzado pues con el MAS, es una larga historia, una larga historia que más o menos data de los últimos años de la Revolución del 52, donde ya empieza a desarrollarse una economía política de la cocaína. Claro que de manera incipiente, después da un gran salto con el golpe militar de García Meza, donde efectivamente el narco, digamos, da un golpe y está comprometido y muestra el compromiso del ejército y de los ejércitos del Plan Cóndor en esto. ¿Y qué se llama? ¿Qué ocurre con el MAS? El MAS que sencillamente se convierte no solamente en la forma de gubernamentalidad clientelar, en la impostura, porque se suben a la cresta de la ola, no son los que pelearon del 2000 al 2005, porque los que pelearon son otros, no son del MAS. El MAS no tuvo nada que ver con las victorias del 2000 al 2005. Tuvo que ver la CSUCB de Felipe Quispe, tuvo que ver la Federación Sindical de Cochabamba con Óscar Olivera, tuvieron que ver otras organizaciones que no son del MAS. Estaban los sindicatos del Altiplano, estaba la Junta de Vecinos del Alto, es decir, son otros los actores. Estos actores que logran la victoria son los que no van a gobernar, pues unos pelean y otros gobiernan. Esa es la historia política. Entonces, los impostores se suben a la cresta de la ola y construyen un mito, el mito de que este es un gobierno de los movimientos sociales. Nunca fue un gobierno de los movimientos sociales. La izquierda internacional, que está decaída y nunca ha pensado radicalmente su propia crisis desde la caída del muro de Berlín y desde el derrumbe de los estados socialistas, esa izquierda acrítica, esa izquierda que deja mucho que desear, porque no tiene nada que ver con la izquierda que hizo las revoluciones, incluyendo la revolución cubana. Esta es una izquierda ociosa, vividora, que vive disfrazándose de revolucionarios, son unos revolucionarios de pacotilla, y necesitaban un che indígena y se inventan al Evo. Eso es lo que ha pasado. Entonces, todo el mundo vive en la narrativa de los medios de comunicación, que es una narrativa mediocre. Lo espantoso es de que la gente está metida en eso. Eso se llama enajenación. Entonces tenemos un pueblo que no tiene voluntad de potencia. No es el pueblo de la Revolución del 52, no es el pueblo de la Guerra Civil del 49, no es el pueblo de la movilización prolongada del 2000 al 2005, no, porque los han arrinconado a todos ellos. Es otro pueblo. Son los oportunistas de siempre, que van a apoyar a todos los gobiernos que están en el poder.
Esa es la gente del MAS. No son ni siquiera el MAS fundador. Los demás fundador, como Román Loaiza, están fuera. Esta es la gente que ha sido de derecha y que sencillamente está en el MAS porque el MAS está en el poder y que se llama, es el perfil de gente que siempre va a estar detrás del poder, sean dictaduras militares, sean los que sean. Entonces, ese es el pueblo del que estamos hablando. Es un pueblo oportunista, pues, porque el pueblo de combate no está presente. Entonces, el problema de fondo es ¿qué es entonces lo que ha hecho el MAS? Sencillamente se ha comportado en la máscara política de la economía política de la cocaína. Es decir, están totalmente comprometidos, por un lado, con las transnacionales extractivistas y por otro lado, con los carteles de las transnacionales del lado oscuro del poder. Están requete metidos en eso. Y ahorita estamos asistiendo no a una pugna entre la ala edista, el ala arcista, son macanas, y el ala de Camacho. No, estamos asistiendo a la pugna de 3 carteles o de 4 carteles. Los carteles de México y colombianos por un lado y los carteles brasileños por otro lado, que ya están metidísimos aquí porque son los que están metidos en la producción de cocaína aquí en Bolivia. Y por lo tanto, todo esto obviamente es un país de tránsito, porque aquí llega la coca del Perú, de aquí sale la coca al Paraguay, al Brasil. Entonces, esa es la economía política. Solo las 300 toneladas se producen como 60.000 millones de dólares en el mundo. O sea, ya contando toda la expansión, el incremento de precios hasta Australia, hasta Nueva Zelanda. Pero en Bolivia, ¿cuánto se queda? Se queda 3.500 millones de dólares, máximo 5.000. Eso no resuelve el problema. La economía política de la cocaína también es una economía miserable, en el sentido de que es de corto plazo, destruye los ecosistemas, destruye el tejido social, corrompe y prostituye, ¿no? Y encima reproducimos la dependencia, porque los que ganan los 60.000 millones de dólares están afuera, pues son los carteles, no se queda aquí. Esta gente que conocemos, tenemos los nombres, porque no hay nada que esconder, ¿no ve? Es decir, pero sin embargo, ellos se presentan como que no les pescan, como les han investigado y no les han encontrado nada, y se hacen a los inocentes. Todo el mundo sabe que están requete metidos. Estos tipos sencillamente son títeres, son mediadores, reproducen la dependencia en el lado oscuro. Entonces son miserables, porque en realidad ni siquiera, digamos, son los capos de los capos, sencillamente son otros títeres. Y estamos requete metidos en eso, y eso no tiene futuro, pues. Eso no es un problema moral, es un problema de una economía a corto plazo, que destruye mucho, tiene un costo social demasiado alto, y no hay porvenir, porque ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece el narcotráfico? Prostitución, pandillas, control territorial, desvalorización de las subjetividades al extremo. No hay futuro, no hay porvenir. Esta gente nos está ofreciendo eso. Y estamos discutiendo lo que nos dicen los medios. Si es el ala arcista, el ala levista. No, no hay ninguna ala ahí. Son payasos políticos que son títeres de las carteles y son títeres, agentes encubiertos de las transnacionales, y encima, que se llama, este es un Estado que sirve como máscara al tráfico internacional de la cocaína. Entonces, eso es lo grave. Y es un pueblo que definitivamente no quiere ver esto, porque ha decidido renunciar a su propio futuro. No va a haber futuro para los hijos, de los nietos, ni siquiera de sus hijos y de los nietos de estos desgraciados que están metidos en esto. No hay futuro. Entonces, la pregunta que hay que hacerle a ese pueblo es que ¿eso es lo que quiere? ¿Ese futuro quiere? Esa falta de destino, esa falta de horizontes, esa mediocridad social, ¿eso es lo que quiere? Entonces, es la pregunta que hay que hacer. Bueno, y los que no quieren tienen que pelear, pues, tienen que pelear. Como han peleado en Colombia, como han peleado en México, tienen que formar autodefensas, tienen que armarse y defenderse, porque los carteles van a meterle con todo.
Y la única manera de pararlos es pelear. Es pelear. Aquí no hay una salida política, hay una salida de pelea. La crisis ha llegado a fondo. Tenemos que ser conscientes de esto. Y esto es lo que tenemos que decir, y esto es lo que tenemos que discutir, y sobre esto tenemos que decidir. Muchas gracias, Raúl. Realmente muy, muy interesante, muy amplio. Empezaste expandiendo, digamos, por otros temas. Pero no, muy, muy importante todo esto, ¿no? Muy interesante la visión. Hay muchas coincidencias. Eh, algunos elementos que quería apuntar, por ejemplo. Bueno, no es casual que, no, bueno, como parte de la economía mundial de la droga, de la cocaína en particular, y bueno, fue noticia recientemente este tema de unos polvos extraños, peligrosos inicialmente que se descubrieron en la Casa Blanca y que finalmente terminan, bueno, es cocaína, ¿no? La cocaína ahí en la Casa Blanca, ¿no? En el centro del poder del imperialismo estadounidense, ¿no? En la sede de gobierno, ¿no? Bueno, es muy importante, o sea, para ponerle coyuntura, ¿no? Ahí está el peso central del narcotráfico, de la cocaína, o sea, eso llega a la Casa Blanca, ¿no? No es solo de acá. Y bueno, muy importante lo que tú dices de que al fin y al cabo nosotros solo nos quedamos igual en una situación de dependencia, ¿no? Donde el grueso de lo que se mueve incluso en este negocio oscuro, no se queda acá, ¿no? Va por otros lados, ¿no? Y bueno, en ese marco también me parece importante este elemento de lo que tú señalas. Esto no viene con el gobierno de Evo Morales, que eso también se mete mucho en los medios de comunicación, ¿no? Esto ya viene desde antes, ¿no? Es interesante cómo lo vinculas tú con el proceso ya de los primeros gobiernos del MNR. Está el tema de la dictadura de Banzer, donde esto ya se expande, y con mucha mayor fuerza en lo de la dictadura de García Mesa, ¿no? Y hay un elemento que es importante, es que todo esto, el centro fue en el oriente, ¿no? En Santa Cruz. Y ese sector de narcotráfico jamás fue derrotado, jamás se le propinó un gran golpe ni nada, ¿no? Entonces, en gran medida eso sigue ahí estable, ¿no? Y eso es lo que alimenta en gran medida, bueno, la oligarquía terrateniente en el país, ¿no? Y bueno, ahí habrá que ver en qué medida están, y seguramente están metidos con todo lo de FAS, etcétera, ¿no? Y bueno, eso quería añadir en eso. Un elemento muy importante en base a lo que tú decías, que me gustaría, digamos, también aportar ahí es de que no es, o sea, la lucha también es política, ¿no? O sea, la política es luchar, ¿no? En este caso, ¿no? No es que no se va a resolver por cuestiones políticas. La lucha política se la tiene que hacer, ¿no? Contra estos carteles y bueno, contra esta situación. Plena coincidencia en el tema de que realmente la discusión a la que nos meten es totalmente falsa, ¿no? Totalmente superficial y que no va al fondo de nada, ¿no? Y claro, justamente toda esa discusión del golpe, no golpe, y bueno, a propósito, sí, una puntualización que me parece muy importante porque a raíz de toda la discusión que ha habido esta última semana, claro, ya vuelven a decir que Áñez y Camacho deberían salir de la cárcel, etcétera, que lo deberían meter a Evo en vez de ellos, pero que es una falsa discusión todo eso, ¿no? Yendo justamente al tema bueno, de los intereses del pueblo trabajador, bueno, si Áñez y Camacho venían a estar en la cárcel, y no solo ellos, es por las masacres, ¿no? De Sencate y Sacaba, ¿no? Independientemente de la caída de Evo Morales y todo, que, bueno, eso tendríamos que discutirlo tal vez un poco más profundamente en otra ocasión, ¿no? Y bueno, cerrando este elemento, ¿no? O sea, es muy importante cómo tú lo ves, esta situación de la pugna Antes de política que que hay, sigas, como pelea de... Sí, 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 dale, has Raúl. tocado un tema bien importante. A ver, ¿quiénes son los que consumen? Hay un tema ahí de indilgarle a los más pobres que consumen, tanto en Estados Unidos como en nuestros países, que son estos chicos de los barrios pobres. Esa es una mentira. ¿Quiénes consumen? Las altas burguesías son las que consumen y las que pueden pagar la cocaína. Los políticos, los empresarios de todos los países, nuestros políticos, los que gobiernan, consumen pues todos los días. A ver, ¿qué se llama? ¿Cuántas veces lo han llevado a curarse de la nariz al Evo? Por favor, a Cuba. Es decir, esos son los que consumen. Es decir, lo terrible es de que encima de que hay clases sociales y están indilgando a los más pobres, a las bandas, a los barrios,
porque precisamente son esos barrios los que van a ocupar la policía, los van a llevar a la cárcel. Es decir, es para encubrir. Eso no son los que más consumen. Esos consumen al final de cuentas el crack, la cocaína más barata. Es terrible. Los que consumen grandes niveles de cocaína son las burguesías, las hiperburguesías, los empresarios, las más. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, eso es lo terrible. Lo terrible es de que aquí ocultan las cosas y al final los miserables van a ser golpeados una y otra vez. Es decir, esta gente no tiene escrúpulos de nada. Por otra parte, que se llama nadie lucha contra el narcotráfico, eso es una mentira. Nunca peleó la DEA contra el narcotráfico. La DEA lo que hizo es el pragmatismo, controlar, contener y desviar todo el control económico. Y eso aprendieron los brasileros, los bolivianos, los ecuatorianos, los peruanos. Neoliberales de un lado, neopopulistas del otro lado. Han aprendido la receta y eso es lo que hacen. No hay lucha contra el narcotráfico. Además, lo más grave de todo, la lucha del narcotráfico es parte de la reproducción del narcotráfico. Porque si desapareciera la lucha contra el narcotráfico, si se legislara teóricamente, mundialmente, la cocaína, como en la época del whisky, se va todo al cuerno, ya no hay carteles. La lucha contra el narcotráfico permite los altos niveles, los niveles de organización, todo el cruce con la policía, el control con la policía, con el ejército, es decir, el lado oscuro ya está definiendo y determinando los mecanismos políticos, los mecanismos sociales. Así, entonces, lo terrible es eso. Es decir, aquí lo que tú has dicho es muy importante. ¿Por qué han encontrado en la Casa Blanca? Porque consumen, pues, hace tiempo. Es muy raro que hayan encontrado ahora y no hayan encontrado antes. Que se llama, parece, claro, parece que se llama humor negro. Todo esto parece humor negro. Aquí hay no solamente colonialismo, reproducción del colonialismo, sino que nos ha mostrado además la represión de Francia, ¿no? En la forma como intervienen a los barrios de las banlieues, es decir, si no hay lucha de clases, es decir, todas estas burguesías que son las grandes consumidoras y son las grandes responsables, el sistema internacional de la banca es el gran blanqueador, pues, de la cocaína, dejémonos de cuentos. Entonces, todo eso se oculta. ¿Y quiénes son los culpables? Los que van a la cárcel. ¿Y quiénes son los que van a la cárcel? Los más pobres. Eso es lo terrible. Es decir, nunca van a agarrar a los grandes peces, a los grandes carteles, sino a la gente que siempre tiene que cargar con este mundo. Ese es lo terrible. Así, Tú muy, has muy tocado un tema muy importante, ese es el tema. claro. José Luis, bueno, también si Miguel, Eliseo quieren participar. José Luis, tienes la Y, por favor, no, primero agradecerte, maestro Raúl, por estas importantes reflexiones, además contextualizar esto. Dos consultas muy breves, Raúl. Por una parte, me parece muy esclarecedor el uso que tú haces de esta categoría de la economía política de la cocaína. Es decir, que más allá de las admonizaciones morales o moralistas que podemos hacer de que la cocaína hace daño a nuestros jóvenes, etcétera, me parece muy importante esta percepción de la cocaína, de los circuitos de comercialización, producción y comercialización de la cocaína como parte de la estructura global del capitalismo. Esto me parece muy importante. Segundo, Raúl, segunda consulta, ¿qué diferencias establecerías también de carácter económico y político entre el régimen de la dictadura de García Meza, cuyo principal ministro del Interior, Luis Arce Gómez, era un prominente operador del comercio y la comercialización de la cocaína, Luis Arce Gómez, reitero, con la estructuración del régimen del movimiento al socialismo, que también tiene a la coca y a la cocaína como un articulador fundamental del ejercicio del poder? Pero estimo que las diferencias son también estructurales, de un gobierno meramente delincuencial, corrupto, como era la dictadura de García Meza y Luis Arce Gómez, al actual gobierno del MAS, que entiende, asume el tráfico y la comercialización de la cocaína como un mecanismo de articulación
y de sostenimiento del poder del régimen del MAS de manera absolutamente estructural, fundamental, quiero decir. ¿Lo verías así, estas dos consultas, Raúl? Sí, creo que estás tocando un tema muy importante porque tenemos que ver históricamente, o sea, no solamente concentrarnos en lo que ocurrió con el MAS, que evidentemente es catastrófico desde el punto de vista del incumplimiento de la promesa, del incumplimiento de la Constitución, de que continúen con el esquilmamiento del pueblo a nombre del pueblo y de un proceso de cambio que nunca se ha dado. Eso es lo terrible, ¿no? Pero lo que tú tocas es muy importante porque en realidad es una larga historia donde se comprometió el ejército y se comprometió a la policía desde hace mucho tiempo. Banzer es un ejemplo, ¿no? De todo esto. Y obviamente, si tenemos que hacer el análisis de lo que ha ocurrido y de lo que no ha visto la izquierda precisamente en su momento, es cuando se dio el golpe de García Mesa, que es un golpe en el contexto internacional, además con el Plan Cóndor, es un golpe además atravesado, estaban los ejércitos atravesados con el narcotráfico, estaban conscientes de que van a ser financiados por el narcotráfico y van a meterse en eso. Pero fuera de eso, lo que tenemos es de que ya se compromete el ejército y el ejército va a actuar de una manera atroz en términos de lo que ya se han olvidado todo el mundo. Han intervenido las minas y han masacrado en las minas. Los únicos que han resistido militarmente son los mineros. Y como les han resistido también, al final han llevado tanquetas y los han bombardeado. Es decir, han cometido crímenes y encima han asesinado al único líder que en términos ético-morales era la expresión más auténtica de la izquierda de este país, que era Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Quiénes lo han matado? Banzer y la CIA, porque era el hombre más peligroso, pero no han acabado con Lechín Oquendo ni con la COB, porque no eran peligrosos, al final eran personas que podían negociar, y al final no se olviden la conversación que tuvo Lechín Oquendo con Arce Gómez en la televisión. Estaban negociando, porque no era un hombre peligroso, Lechín Oquendo. Por más que hayan escrito un libro sobre él y se inventen mitos, en ese momento estaba ocurriendo algo grave. Se lo llevaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz herido y se lo llevaron al Estado Mayor y ahí lo torturaron hasta matarlo. Cuando llegue el gobierno del MAS, ¿acaso ha desclasificado? No ha desclasificado. El gobierno del MAS ha encubierto a los asesinos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Cuándo, ¿Cuándo se ha develado todo esto? Nunca. Al final esos oficiales que fueron asesinos de Marcelo Quiroga Santa Cruz fueron partidarios del gobierno de Evo Morales Ayma. Fíjense la tramoya, si parece una telenovela. Es espantoso y hemos aceptado todo eso. Hemos aceptado que no se encuentre el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hemos aceptado que lo asesinen y que nos vengan con cuentos. Hemos aceptado que Álvaro García Linera y Evo Morales encubran a los oficiales y al ejército que ha estado comprometidos en el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y encima, estos tunantes hacen una ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es lo más grotesco. Es una manera de mellar el sentido, el significado histórico político de Marcelo para hacer una ley que castigaba a los funcionarios. Es decir, una ley de lo más horrenda que no tenía nada que ver con Marcelo Quiroga Santa Cruz y con el socialismo vivido, como dice Hugo Rodas. Es decir, lo que hemos aceptado, aceptar esas cosas, quiere decir aceptar lo más indigno, aceptar las miserias humanas. Hemos aceptado todo eso y hemos aceptado un gobierno impostor como el gobierno de Evo Morales Ayma. Hemos aceptado que hayan desnacionalizado los hidrocarburos. Hemos aceptado que hayan perdido por tercera vez la guerra del Pacífico y son traidores a la patria. Y no, y los hemos dejado que sigan. Hemos aceptado todo. ¿Qué clase de pueblo somos esos? Los que aceptan esas cosas. Eso es lo terrible. Aquí la autocrítica tiene que ver con nosotros, con el pueblo. ¿Cómo vamos a dejar que ocurran estas cosas? Estamos aceptando derrotas.
un pueblo que no pelea por sus territorios, un pueblo que no pelea como por su constitución, un pueblo que no pelea por sus muertos es un pueblo que no merece existir. Eso lo digo de manera clara. ¿Por qué? No porque no que deje de existir, sino porque hay que convocar a a lo que han arrinconado al coraje del pueblo, han arrinconado a los que verdaderamente han peleado, han arrinconado a esta gente que debe salir y lo único que tenemos son impostores, payasos de todo tipo, dirigentes apócrifos, ¿no ve? Y una cova espantosa que no tiene nada que ver con la cova heroica. Al aceptar esas cosas, estamos aceptando una derrota de lo más calamitosa. Yo creo que tú estás tocando un tema importante, José Luis. Está pues el ejército y el ejército no ha cambiado. Lo primero que teníamos que haber hecho con el cambio, con la pelea, es cambiar el ejército, cambiar la policía, cambiar las instituciones, hacer transformaciones institucionales. Una vez lo dije cuando me invitaron a hablar a todos los oficiales que estaban en el cuartel Colorado, donde habían tenido unos altos estudios, les dije, la única defensa que puede haber del proceso es convertir un ejército del pueblo, un pueblo armado con milicias. Esa es la mejor defensa que tenemos que tener. Y la estrategia tiene que ser una defensa del proceso. No han seguido con lo mismo. Es decir, hemos dejado que pasen estas cosas y al dejar que pasen estas cosas, estamos aceptando nuestra propia muerte. Eso es lo terrible, José Luis. Excelente, Raúl, ¿no? Realmente muy, muy importante. Y bueno, hay muchas coincidencias además, ¿no? Ahí lo que yo te diría es, bueno, que justamente necesitamos organizarnos en una alternativa para todo esto, ¿no? Porque, bueno, eso también fue lo que pasó el 2019, ¿no? Que el pueblo se dejó llevar por lo que había, ¿no? Por un Camacho, por lo que hubo ahí, ¿no? Y se echó abajo incluso esfuerzos organizativos que había antes de eso, ¿no? Y bueno, ahora lo que se necesita nuevamente es eso, ¿no? Una alternativa, ¿no? Para pelear, para luchar, para retomar todas estas luchas históricas, ¿no? Y es la Sí. tarea y la discusión que tenemos que hacer desde la izquierda, ¿no? Una aclaración, hermanito. Es que no es que se ha dejado llevar por Camacho, sino que el Camacho lo ha impuesto los medios de comunicación, lo ha impuesto el mismo Tuto Quiroga, lo ha impuesto. O sea, ha sido otra tramoya de los medios. El pueblo estaba en otra cosa, estaba en su insurrección. No han dejado que el pueblo han truncado en insurrección popular. De la misma manera que el MAS truncó, pues una insurrección, lo que hubo del 2000 al 2005 era una insurrección. El 2002 debía haber habido asamblea constituyente, como pedía el CONAMAC y el SIDOB. El MAS y la derecha se unen y dicen, no va a haber aquí asamblea constituyente, han boicoteado la marcha indígena y se han puesto de acuerdo en elecciones. Entonces, ¿qué se llama? Han truncado, cuando subieron ellos, los impostores, al poder, han truncado lo que venía, una insurrección. Este es un país insurrecto. Ha resuelto sus cosas de manera insurrecta, lo ha resuelto en 1952, que es la única revolución que hemos tenido. No hizo el MNR, sino lo hizo el pueblo. Eran los fabriles de Villa Victoria, los mineros de Milluni, los mineros de Oruro que truncaron la llegada del Ejército del Sur. Este pueblo es un pueblo insurrecto. La pregunta es, ¿dónde está ese pueblo? Es ese pueblo el que tiene que volverse a levantar. Muy bien, Raúl, no, muchas gracias. Realmente es muy importante esta visión, bueno, histórica y general que das. Y bueno, justamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Incentivar y apoyar y plantear, digamos, una alternativa para una nueva insurrección, ¿no? Y bueno, contra todo esto, ¿no? Más aún en el marco ¿no? de lo bajo que está cayendo la política, de toda la crisis que hay, y bueno, y estas pugnas que, como dices, ¿no? Los medios son parte de todo eso y de dirigirnos ahí, ¿no? Sin ver lo más profundo, sin ver los problemas reales, sin ver los problemas reales que está sufriendo el pueblo trabajador en medio de esta crisis económica, como bien lo decías, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Raúl, para ir concluyendo este punto. Y bueno, y de entrada, ¿no? Pues sería muy bueno tenerte en otras ocasiones también en la radio, ¿no? No agradecer este espacio. Realmente si hubiera sabido que estaba José Luis, lo hubiera escuchado, hubiera aprendido mucho. Yo creo que nos vas a tener en otra oportunidad. Sería muy bueno que ambos preparemos
un análisis histórico, un análisis del presente a través de una mirada retrospectiva del pasado. Yo lo comprometo a José Luis para que hagamos eso juntos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, José Luis? Bueno, está muy bueno eso, ¿no? Ahí lo teníamos, José Luis creo que estaba con un poco de problemas ahora de conexión, ¿no? Porque entró. Sí, sí, sí. Y bueno, Raúl, entonces, pero trabajemos eso, ¿no? Trabajemos un proyecto, seguir avanzando y claro, es necesario justamente ese tipo de espacios para discutir, debatir y ver qué salidas podemos darle a algo que nos interesa a todos, ¿no? Que es una salida, digamos, de cara al pueblo trabajador boliviano, de todos los sectores, como tú dices, ¿no? Ese pueblo insurrecto que ahorita no aparece, ¿no? Y que además de eso necesitamos, bueno, darle espacios de expresión para que no se trunquen estos proyectos, usando tus palabras, ¿no? Exacto. Y sobre todo las mujeres, porque en realidad lo que he visto en todo este tiempo, hermano, es de que el caudal más crítico está en las mujeres. Las mujeres en la novena marcha han sido las que han salvado la novena marcha, porque las mujeres propusieron quedarse en el Timis a defender el Timis, pero los hombres que querían ser candidatos obligaron a ir a la marcha novena, que casi se la pierde, menos mal que terminó en un empate, pero son las mujeres el caudal crítico, son el entramado comunitario. Como dicen los kurdos y las kurdas, tiene que haber una revolución de las mujeres, porque la liberación de las mujeres va a acabar con el origen de estas dominaciones, que es el patriarcalismo. Es decir, es una convocatoria a las mujeres bolivianas, que son precisamente las que en las pulperías mineras son las que empezaban la insurrección, son las que son las gualaichas, hicieron la revolución del 52. Es decir, son estas mujeres, tenemos que dejarnos convocar por estas mujeres. No vamos a dejar rifar en el porvenir. Es decir, sabemos que este pueblo es un pueblo insurrecto, es un pueblo de coraje, tiene que despertar este pueblo y tenemos que resolver los problemas que se han acumulado para el porvenir de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas palabras para cerrar esto y bueno, y ese paso, ¿no? Ese llamamiento a seguir a la lucha de las mujeres, además, ¿no? Muchas gracias, Raúl, y bueno, esperamos contar contigo en otra ocasión. Allá, allá, hermano. Genial, Raúl. Muchas gracias por tu presencia. Bien, Gracias. ¿Apago? sí, bueno, depende de ti. De todas formas, bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Ahí salió. Que bueno, quedó pendiente la semana pasada, que es el tema del magisterio rural. Tuvo su ampliado departamental en La Paz. Y bueno, teníamos que ver los resultados. Vimos un poco de las resoluciones, ¿no? Es muy importante poder comentar esto. Y ahora sí lo tenemos Eliseo. Espero que ahora no tengamos problemas de conexión. No son los problemas que siempre ocurren, ¿no? Vamos a ver nuevamente las resoluciones del magisterio. Y bueno, ahí lo tenemos Eliseo. Muy bien. Aló, aló, Eliseo. Bueno, estoy tratando de Sí, ahí te acomodar. veo. Se escucha a los compañeros, tampoco he escuchado bien, ¿no? Buenas Se noches, escucha bien. compañeros. Ahora sí. Ujú. Eh, Buenas noches, sí, Eliseo. tendríamos que decir en este punto el tema del ampliado departamental del magisterio rural. La semana pasada se ha realizado en la ciudad del Alto, ¿no? En el cual, a ver, vamos a tocar puntos más importantes debido al tiempo, ¿no? Creo que también estamos ya contra el tiempo, ¿no? Entonces, el primer ampliado departamental, ¿no? Más que todo han mencionado que el magisterio rural de La Paz y el boliviano tiene que mantenerse unido, ¿no? No puede haber divisionismos, ¿no? En otro punto también se ha exigido de que el bono de riesgo profesional, más que todo, eh, se pueda exigir al gobierno para que pueda dar al magisterio, ¿no? Y a todos los trabajadores, ¿no? Porque ese
es una necesidad, ¿no? Frente a los accidentes que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? De los maestros más que todo, ¿no? Y en donde ni siquiera la Caja Nacional quiere atender, ¿no? Y la protesta va por ahí también, ¿no? Beto, que se ha hablado, ¿no? No está en las resoluciones, compañeros, ¿no? Lamentablemente la Caja Nacional de Salud no tiene ni siquiera medicamentos, ¿no? Personalmente palpé, ni siquiera hay ibuprofeno, ¿no? Y hasta qué punto estamos llegando, ¿no? Entonces creo que este es un aspecto que tenemos que tratar en algún momento, ¿no? Y es por eso que dice, ¿no? También el Ministerio de Salud debe realizar un congreso de seguridad social, otro de los puntos, ¿no? Que se está exigiendo, ¿no? Y el otro punto también, esta semana que viene se va a realizar el examen de ascenso de categoría, ¿no? Ha habido reclamos en los últimos años en el tema de examen de ascenso de categoría, ¿no? Bibliografías que no están en que el ministerio otorgando, ¿no? O sea, que sacan de otros libros que no son inclusive de autores nacionales para tratar de que exista menor cantidad de aprobados y de esa manera que la parte económica del Estado no sea muy afectado, digamos, ¿no? Esa es la conclusión que nosotros por lo menos llegamos en este punto, ¿no? Que la protesta es de que el Ministerio de Educación en este tema da una bibliografía, ¿no? Pero lamentablemente no toma en cuenta para dar en los exámenes, ¿no? Las preguntas de esa bibliografía, ¿no? También se está exigiendo el tema de la jubilación, que no se va a denunciar nunca, ¿no? Ya el otro tema, ¿no? También se está pidiendo al Ministerio de Educación, ¿no? De que hay cargos de autoridades, ¿no? Por ciertos motivos están siendo designados directamente. No están cumpliendo, como dice el reglamento de concurso de esta gestión, ¿no? Y se está pidiendo que se haga una auditoría, ¿no? Y el otro tema, que también un poco este tema es más político, ¿no? Dice rechazar categóricamente la designación y el nepotismo de la viceministra de Educación Alternativa, licenciada Viviana Mamani Laura, por ser la hermana del diputado Freddy Mamani, dice, ¿no? Entonces, eso también se ha analizado, ¿no? En el otro punto también podemos decirlo, ¿no? En uno de los últimos puntos, ¿no? El ampliado departamental ha ratificado la resolución expresa 01 del Congreso Nacional Ordinario de Ribera Alta, ¿no? En el sentido de que la gestión de una federación debe ser 3 años, ¿no? Entonces, en el departamento de La Paz hace años, recordemos, era un año nomás. Después se ha prorrogado 2 años y ahora se está entrando a 3 años. Bueno, en este tema necesariamente un congreso departamental tendría que aprobar, pero el ampliado ha autorizado ya y yo creo que lo van a sujetar ahí. Y eso da a entender que las próximas elecciones se va a realizar en el mes de enero en el Magisterio Real del Departamento de La Paz, ¿no? Bueno, conclusión de este ampliado. No se puede decir que ha habido grandes avances. También se puede indicar de que si bien en las resoluciones están escritas, hay puntos importantes, cosa que en muchos sectores de trabajadores no se cumplen. Entonces, en ese sentido, ojalá que las autoridades sindicales, en este caso la Federación, la Confederación e inclusive la Central Obrera Boliviana, siempre vele por los trabajadores y en este caso del magisterio, de todos sus afiliados a nivel departamental y a nivel nacional, ¿no? Beto, eso podemos un poco comentar. Bien, muchas gracias, Eliseo. Muy importante este informe y bueno, para poder hacer el seguimiento de lo que sucede en el Ministerio Rural. Entonces, bueno, están muy bien las exigencias.
Bueno, me parece que hay que tocar el tema de salud, ¿no? Que es un problema muy fuerte y justamente, bueno, estos últimos meses se ha ido viendo que está empeorando la situación de la Caja Nacional de Salud en un proceso que realmente solo se puede calificar de privatización, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Si no hay los medicamentos en la caja, bueno, necesariamente se tiene que acudir a farmacias privadas para adquirirlos, ¿no? Y igual, bueno, con varios elementos que bueno, probablemente estaremos tocando este tema en futuros programas. Muchas gracias, Eliseo, y bueno, con este punto cerramos el programa del día de hoy, esta edición de Radio Rebelión del 9 de julio del 2023. Y bueno, agradecemos a todos los que estuvieron presentes, que siguieron este programa. Buenas noches, Eliseo, buenas noches, Miguel. Y ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de